tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Enfilados. Estamos en la segunda jornada de la Feria Internacional del Libro, con mucho por compartir con ustedes a lo largo de este programa. Omar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de Canal 44. Pues contentos de estar esta vez en Enfilados. Así es, y hay que recordarle al auditorio, Omar, que más adelante le estaremos presentando una entrevista exclusiva con David Huerta, este escritor mexicano que ha sido galardonado en este año con el Premio Phil de Literatura. Así es, tuvimos oportunidad de platicar con él. Habla, por supuesto, de su mensaje de recibimiento de este galardón que le dieron el día de ayer, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Hablamos también incluso de la política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de pasar a esa entrevista, vamos a comenzar con la información del día de hoy. Y vamos primero con los pequeños infiltrados. Hola, bienvenidos otra vez a Pequeños Infiltrados. Vengan, acompáñenme. Hola, estamos con David. David, ¿de qué se trata este taller? Hola, mira, este taller se trata de Pueblo Bicho y aquí nosotros vemos la importancia de los insectos en la vida común. Son las pequeñas cosas que hacen que el mundo funcione. ¿Qué es lo que hacen los niños aquí contigo? Bueno, pues los niños en este taller hacemos un recorrido por los diferentes tipos de bichos que se encuentran en el mundo y lo hacemos con experimentos. Con un experimento podemos simular el sonido que hacen los bichos. En otro experimento también les enseñamos por qué los bichos pueden flotar sobre el agua. Es más, te voy a decir un secreto, ¿sale? Aquí les mostramos los superpoderes que tienen los bichos y por qué son tan importantes para la Tierra. Los invitamos, estamos en la Phil, en el pabellón de Phil Niños, en el área de 3 a 6 años. Este taller se llama Pueblo Bicho y bueno, nosotros hacemos un recorrido por el mundo de los bichos con una utopía ecológica, ¿no? En donde pues les demostramos a los niños qué tan importantes son estos pequeños insectos y al final hacen un experimento donde se llevan una lombriz que ellos crean con sus propias manos. Seguimos con más, no se vayan. Estaba aquí con Norma y nos va a contar sobre su libro. Norma, ¿por qué te inspiró para hacer el libro? Algo importante que me inspiró fue que a mí me gusta la ciencia y tengo mucha curiosidad de los temas del espacio y del tiempo. Y este libro explora un poco esos dos temas. Bueno, habla de muchas otras cosas porque es la historia de una niña que se llama Susie, que su mamá se cae de una escalera, se pega en la cabeza y se queda en coma. Y mientras su mamá está en coma, pues a ella le pasan una serie de experiencias porque está muy preocupada y está muy triste por su mamá. Y bueno, se llama Los Cazadores del Big Bang. ¿Verdad que me ibas a preguntar eso? ¿O no? ¿Por qué los niños se deben de encontrar tu libro? Es una historia que tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas muy inesperadas. La aparición como de un universo dentro de otro. Y también es una historia que tiene muchas emociones, porque ella pasa momentos muy intensos. Entonces es una historia que tiene, pues es un viaje por muchas emociones. Ahora, vamos a atravesar por Phil Niños. Las cosas de volar espectáculo. La razón de la abuela Cleofás nos ayudará a encontrar el sabor perfecto que esconden las letras en todos los libros. Descubrí el secreto de la receta de las lentejas. Estoy segura que se me hubieran evitado muchos traumas de la infancia. Es que todo necesita un poco de magia e imaginación. Consulta este y otros eventos en la página de Phil. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana para más Enfiltrados.
Muchísimas gracias a nuestros pequeños reporteros, a los pequeños infiltrados, que sin duda son de los compañeros que más se están divirtiendo en la feria. Sin duda alguna, por supuesto que vamos a seguir pendientes de las noticias que ellos nos reportan. Y bueno, también tenemos para ustedes un pulso diario, algunas de las incidencias generales que ocurren aquí en la Feria Internacional del Libro. La charla Octavio Paz en la India fue uno de los platos fuertes de la primera recta de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trató de una charla entre escritores que han seguido de cerca la vida y obra del ensayista mexicano, que fue parte de la diplomacia nacional hasta su ruptura, ocurrida justo cuando Paz se encontraba como embajador de México en la India y que sucedió tras la violenta represión a los estudiantes en el 68. Cuando él sugería paciencia y oídos abiertos ante las exigencias de democracia que gritaban los estudiantes por las calles de un México revuelto. Octavio Paz se encontró en la India un espacio de creación libre. Ahí descubrió la abundancia de signos y dioses y generó, a decir del ensayista mexicano Guillermo Sheridan, sus más grandes ensayos literarios. Fueron años de producción intelectual, de una producción intelectual muy tenaz, muy constante, porque a pesar de las enormes responsabilidades diplomáticas que tenía, estaba muy solo y entonces se refugiaba en la escritura. Escribió, para mí, los grandes libros de Paz, están todos escritos ahí. No voy a caer en la vulgaridad de pensar que había una imantación o que hubo revelaciones particulares o singularmente importantes, ni nada, pero el hecho es que ahí cuajaron los grandes ensayos literarios. El Premio Nobel de la Paz tuvo 2 etapas en la India. Su primer viaje fue en 1951 y regresó del 64 al 68 como embajador. Vivió en Nueva Delhi. En el país asiático encontró más que similitudes con su natal México. Encontró también inspiración excesiva para la creación de ensayos y poemas. De ahí que no pocas de sus letras se hable de aquel místico país que hoy engalana la edición 33 de la FIL. La Universidad Nacional Autónoma de México reunió el análisis y las reflexiones de algunos de sus más destacados investigadores en el libro titulado La UNAM y los desafíos de la nación, una compilación de las investigaciones más puntuales de la máxima casa de estudios del país y algunos otros investigadores respecto a los temas torales de México y el mundo, como el tema ambiental y climático, la educación, salud y el tema económico, a fin de trazar un mapa de sugerencias de políticas públicas y acciones individuales a seguir para mejorar la situación actual. Entre los investigadores participantes en la compilación de análisis del libro figura la directora del Instituto de la Atmósfera, Thelma Castro Romero. Este libro, La UNAM y los desafíos de la nación, es el resultado de una serie de encuentros para el diálogo, la reflexión, la construcción de propuestas desde la academia, organismos internacionales, así como el sector privado, de cara a los principales problemas que actualmente enfrenta la sociedad a nivel nacional e internacional. En particular, el Foro de Cambio Climático se abordó la drástica transformación y el consumo de recursos naturales utilizados en gran medida para el desarrollo de un modelo de industrialización y que han resultado en impactos ambientales a nivel local, regional y global. La UNAM y los desafíos de la nación es una síntesis de ponencias de investigadores surgidas de 13 distintos foros universitarios. Incluyó la participación de numerosos investigadores de esta casa de estudios y algunas otras universidades. La iniciativa de este libro comenzó a gestarse hace 2 años, pero a decir de sus autores, su contenido está más vigente que nunca. Continuamos aquí en Enfilados, este programa que hace el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, donde llevamos todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y hoy es un honor, un verdadero honor, tener aquí al Premio FIL de Literatura en Lengua Romances, David Huerta, el primer mexicano en 33 años, el primer poeta mexicano en llevarse este premio. Pues sí, en realidad el primer poeta mexicano nacido en México, porque Tomás Segovia, que nació en España, se naturalizó mexicano y recibió también el premio FIL.
hablaba usted ayer en Pero yo siempre digo, Mar, que lo que importa es que sean buenos poetas, ¿sí? No importa de dónde sean. No importa de dónde sean, claro. Efectivamente. Ayer recordaba a Nicanor Parra, recordaba a Hellman, recordaba a Aida Vital. Sí. Platíquenos un poco qué sentimiento le provoca que se reconozca a la poesía. Pues a mí me da una enorme satisfacción porque suele decirse o suele pensarse que la poesía es como un género menor porque no se vende, porque la gente cree, o los editores o algunos profesores incluso afirman que no se lee mucha poesía, y yo creo que eso no es verdad, porque hacen depender la idea de que se lea poco o mucho un cierto género de las ventas que hay en librerías de ese género, y es un hecho comprobado, lo he comprobado repetidamente, que en las casas de las familias mexicanas hay libros que están ahí desde hace muchas generaciones y que se leen. Son libros de poesía, antologías, el álbum de oro del declamador, el tesoro de la poesía mexicana, de la poesía española, antologías populares, esas que se compran en los puestos de la calle y se lee, pues, y se leen. Entonces, si no se venden ahora o no se vendieron en el último lustro o en la última década libros, eso no significa que no haya libros de poesía en las casas, libros que se leen y se conocen. ¿Cómo es que alguien decide ser poeta? Bueno, es un resultado directo, por lo menos en mi experiencia, pero también en lo que le he oído decir a algunos amigos y colegas y camaradas, de la actividad, de una actividad igualmente noble, no sé si más que escribir, que es leer. ¿Sí? Es decir, si uno lee mucho, si uno lee ávidamente en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia, hay alguna probabilidad de que le interese hacer todo aquello que admira en los libros que lee. ¿Con quién se enamoró usted de la poesía? Bueno, es muy difícil decirlo con absoluta precisión, pero no voy a responderlo en los términos de con quién, sino con qué poema. Sí, un poema que se llama Canción de Jinete, de Federico García Lorca, ¿sí? Que es un poema que yo había leído de niño y que releí, y en algún momento ya de adolescente me despertó una enorme curiosidad. Es un poema muy misterioso, muy bello, muy resonante, y todo eso en conjunto, sí, la belleza de las palabras que escogió Lorca, el ritmo octosilábico del poema y la escena que presenta, que es una escena dinámica de un hombre que va cabalgando por la llanura en la noche, me sedujeron, me envolvieron. Sí, es un poema muy conocido, empieza diciendo: Córdoba, lejana y sola. El jinete se dirige a Córdoba y sabe que nunca va a llegar porque antes se va a morir. Y no sabemos por qué, si lo van a matar o va a tener un ataque al corazón o quién sabe qué. Entonces hay un misterio ahí novelesco, pero más bien poético, diría yo, yo he seguido pensando en ese poema a lo largo de mi vida. Me impresionó profundamente. Ayer recitó unos versos de Góngora para su esposa, muy emotivos. De Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Sí, todos eran. Góngora era garcilaciano. La comunidad de los poetas es muy solidaria. Sí. Seguramente se lo han preguntado ya y se lo quiero volver yo a preguntar, porque me parece que es muy importante que en este momento en el que estamos viviendo en el país, la poesía es muy necesaria. Desde su punto de vista, ¿cuál es el poder de la palabra? Bueno, el poder de la palabra bien articulada y bien organizada en secuencias en las que se han escogido las mejores palabras, no necesariamente las más bonitas, sino las mejores, es que estimulan el pensamiento, lo propician incluso, ¿sí? Ponen nuestra mente en acción, precisamente gracias a ese estímulo. Entonces, creo que no puede haber nada mejor que estimular el pensamiento, echarlo a andar, ponerlo a funcionar, porque ese debería ser uno de los pilares de nuestra convivencia. Ser una comunidad de personas singulares, pensantes y capaces de mirarse unos a los otros a los ojos, capaces de hablar unos con otros, de debatir lealmente, ¿sí? Y para tratar de hacer las cosas que nos hemos propuesto y que tanto le llenan la boca a los políticos en sus discursos, ¿sí? Llevarnos bien, prosperar, tener una sociedad decorosa, una comunidad decorosa, digna,
en paz. ¿Qué le parece o cuál es la opinión que le merece, por ejemplo, las reivindicaciones que están haciendo, por ejemplo, Javier Sicilia, que es otro poeta, que él está utilizando la palabra para tratar de llevar un activismo? Sí, bueno, yo soy muy amigo de Javier Sicilia, pero voy a tratar de separar un poco el cariño inmenso que le tengo como amigo de su papel como líder de un movimiento social que tuvo un impacto muy grande en la sociedad mexicana hace algunos años. Por desgracia, a raíz de la tragedia que vivió, el asesinato de su hijo Juan Francisco, Javier, que es un hombre lleno de brillo, lleno de vigor, hoy en la avenida en la mañana con él, por cierto, echó a andar este movimiento, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, del que yo me honro en formar parte. Creo que es una asignatura pendiente, inmensa y cada vez más grande, ¿sí? Y es un auténtico desafío para la inteligencia, la buena voluntad y la capacidad de trabajo de nuestros gobernantes, ¿sí? Por desgracia, la respuesta que ha habido ante las nuevas reclamaciones de Javier Sicilia de que se cumplan las promesas de pacificar el país han sido respondidas de un modo que me parece, por decirlo suavemente, Omar, incorrecto, ¿sí? No se vale que lo ataquen de esa manera tan desleal y no atiendan lo que está pidiendo. Porque lo que está pidiendo es lo que queremos todos los mexicanos, que haya paz en este país, o casi todos, ¿verdad? Que haya paz y que haya seguridad. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta buen gobierno, ¿sí? Y planes eficaces, estrategias que tengan sentido y que empiecen a solucionar de una buena vez este problema inmenso que nos atormenta realmente todo el tiempo a los mexicanos. Y lo que han propuesto en el gobierno hasta el momento no parece funcionar. Uno querría que funcionara la consigna abrazos, no balazos, pero por lo visto no funciona, ¿sí? A los ciudadanos nos toca dar nuestra opinión, pero al gobierno también dar ya no opinión, sino proponer un plan y llevarlo a la práctica, ejecutarlo con eficacia. Y eso es lo que está pidiendo Javier Sicilia. ¿Qué pasó con las promesas de campaña? A un año de distancia de que entró el nuevo gobierno, también se siente que ha faltado. Asignaturas pendientes en el campo de la cultura, en el campo de los programas sociales, en la obsesiva y monologante ocupación del espacio público por parte de una sola voz, ¿sí? Queremos oír a los miembros del gabinete, queremos oír a sus colaboradores, no solamente al presidente de la República, ¿sí? Es un poco, aparte que puede resultar muy aburrido y monótono, creo que no es un buen signo de salud política, de salud en términos generales de nuestra convivencia, ¿sí? Es muy chocante, por ejemplo, a mí me impresiona de un modo muy negativo que la gente asume y utiliza las frases, los dichos y algunas palabras que utiliza frecuentemente el presidente de la República en sus comunicaciones habituales, porque eso significa que les está invadiendo la cabeza. Si lo que les sale por la boca viene de esa cabeza invadida por un discurso de un monologante, no es de preocupar. Ahora, por eso hablamos de literatura, ¿sí? Yo no soy politólogo, yo soy un ciudadano de a pie, pero tengo una cierta especialidad y mi especialidad tiene que ver con el lenguaje. Y la crítica del lenguaje de los poderosos en este momento debe dirigirse a elevar el nivel del discurso, no a seguirlo rebajando. ¿Y le parece que hace falta también diálogo? Por supuesto que sí, diálogo, debate razonado y no a continuos ataques, por ejemplo, a los periodistas, ¿sí? Es escandaloso que la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos se manifieste extrañada de que, por lo visto, no sabía que ha habido asesinatos de periodistas. Estaría bien que se informara. Nos conviene una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos informada y no ignorante, pero sobre todo que no agravie a los periodistas que han sufrido tanto y que reciben amenazas y que han visto cómo mueren a manos de asesinos que no han sido castigados ni perseguidos, sus camaradas, sus compañeros, sus colegas. Maestro, algunas de sus actividades de esa feria internacional ya vimos ayer
el discurso que dio en la entrega del premio, pero también va a tener un encuentro con los jóvenes. Sí. ¿Qué es lo que les va a decir? Platíquenos. Todavía no sé, pero tengo muchas cosas que decirles. De las muchas cosas que decirles, creo que en lo que me voy a enfocar es en los libros, en la lectura. Espero no ser atosigante, que no les resulte fastidioso. ¿Es un público difícil? Todos los públicos son difíciles, pero los preparatorianos, los adolescentes que están en la primera juventud, son especialmente difíciles. ¿Qué invitación podría hacerles a los jóvenes para que lean, que piensen con su propia cabeza? Casi no hay nada más importante para un estudiante y para cualquier persona, sea un niño de 2 años o un adulto como yo, septuagenario, octogenario, nonagenario. Casi no hay nada más importante en este mundo que pensar uno con su propia cabeza. No comprar los discursos que están ahí circulando ávidamente en las redes sociales, en la televisión, ¿sí? En las conferencias de prensa. No tengo mucha idea porque yo no estoy en las redes sociales, nada más utilizo los mensajes del teléfono. No tengo tiempo, es decir, con las telefonemas, los encuentros personales y los correos electrónicos, tengo satisfechas mis necesidades de comunicación. Creo que, y no tengo nada contra las redes sociales, Omar, que quede claro. No tengo nada contra Twitter, pues no sé qué es Twitter, bien a bien. No tengo nada contra Facebook, lo mismo digo, no sé bien qué es Facebook, pero no tengo tiempo, ¿sí? Veo que muchas veces son muy útiles, que también que están llenas de basura, pero bueno, cada quien sabe si se llena la cabeza de basura o procura un intercambio útil o búsquedas enriquecedoras en la internet, en las redes sociales mismas. En el momento en que alguien decida recordar esta fecha, el 2019, y decida, como usted lo hizo, recordar a sus antecesores, ¿qué quiere que se diga de David Huerta, el poeta que se ganó el premio? Que era un hombre fraternal. Esa palabra aparece en el acta del fallo del jurado. Sí, hablan de fraternidad. Y el final de mi intervención ayer, de mi discurso, hablaba de la fraternidad. ¿Eso es lo que quiere que se diga? Sí. Que lo recuerden por su fraternidad. Sí. Pues yo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Hermano Muchísimas Mar. Gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Enfilados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué gran despliegue de color, de música y sobre todo de alegría pudimos presenciar ayer durante la primera presentación de India como país invitado en el Foro Phil. Vamos a ver y escuchar la siguiente crónica. Una aura que irradia energía positiva es creada por la interacción de las ondas musicales y los ritmos emanados por los 3 instrumentos, el santur, el sitar y tabla. El recital de ragas indias de música clásica indostánica se manifiesta en conversaciones, preguntas y respuestas, o hasta pequeñas peleas entre los instrumentos. Sé testigo de cómo estos cobran vida a través del alap, o el inicio de la pieza musical. Una invocación sin ritmo. Jor, como se conoce a la improvisación. Hala, el clímax de la pieza musical, así como el Vilambit Gat, una pequeña composición breve. El Madhyalaya, una composición a media velocidad. El Drut, que se refiere a una pieza rápida. Y el Jugalbandi, como se le llama a los duetos. Para escuchar estas diferentes piezas musicales, en el escenario harán acto de presencia la doctora Varsha Agrawal, quien es la primera y única instrumentista de santur de la India, reconocimiento otorgado por el mismo presidente de esa nación, el Pandit Latit Maharan en las tablas, quien es un venerado exponente de este instrumento en la India, y el doctor Asit Goswami, quien es un renombrado virtuoso del sitar. Todo esta noche del 2 de diciembre, en punto de las 9, en el Foro Phil.
De verdad, no se pueden perder este programa que la India ha preparado para pues quienes asisten a esta Feria Internacional del Libro. Verifiquen, por favor, consulten en la cartelera, consulten la programación que está disponible en la página oficial de la Feria Internacional del Libro. Omar, y es que si los libros nos ayudan a viajar por mundos insospechados, la cultura, el folclore, la música de India definitivamente nos traslada a estos sitios maravillosos que tiene este país. Así es, son 9 días de feria en los que además de la música y de los libros, también hay arte plástica. Vamos ahora a escuchar una entrevista con el rector general de la Universidad de Guadalajara sobre una exposición que se ha montado en el MUSA, en el Museo de las Artes, que se encuentra en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ello. Sí, bueno, pues es el inicio de toda la gama de actividades que nos presentará la India en esta edición de la Feria del Libro. Y bueno, pues tiene un alto simbolismo esta exposición. Son 51 mujeres artistas que nos presentan su obra de distintas técnicas. Es una mezcla generacional de artistas muy importante, desde las decanas más reconocidas en cada una de las técnicas hasta los nuevos talentos que están emergiendo en la India. Entonces una muestra muy rica de muchas técnicas, de una diversidad generacional y bueno, pues con un simbolismo impresionante del empoderamiento de la mujer, con un alto valor esta exposición. Hay obras que son muy impactantes, ¿no? Hay algunas que son muy bonitas, distintas técnicas, ¿no? Entonces realmente, bueno, yo creo que es una exposición que nadie se debe de perder y bueno, yo espero tener tiempo para venir con calma más que en este recorrido que no deja de ser un poquito protocolario. No, bueno, yo creo que sin duda la lucha feminista es la lucha del siglo, ¿no? Yo creo que es importantísimo el cambio que se está dando y bueno, pues que la India nos venga a exponer esta parte donde también se reconoce que el empoderamiento de la mujer en su cultura, yo creo que tiene un alto valor. Son culturas diferentes que hoy nos unimos en Guadalajara y que bueno, desde la perspectiva de 51 artistas de la India, pues hoy podemos continuar con esta lucha que las mujeres han emprendido desde hace muchísimo tiempo, pero que hoy creo que están logrando su consolidación. Pues esta exposición ya la puede usted observar en el museo, en el MUSA, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Es una exposición totalmente gratuita y se llama Stri Distri. Stri Distri quiere decir mujer indie y Distri quiere decir la visión más pura. Eso es básicamente de lo que trata, de cómo las mujeres grabadoras de la India han podido ellas aportar, digamos, desde su identidad y sus conocimientos a el mundo de las letras y en este caso de la imprenta. Que por cierto, Omar, la Feria Internacional del Libro este año ha hecho especial énfasis en el tema de las mujeres, ¿no? Desde la literatura, pero también a través de las diferentes expresiones y podemos hablar, por supuesto, de pues los foros donde se ha debatido estos temas que conciernen directamente a las mujeres. Así que enhorabuena por este close-up o este acercamiento que hoy hace la feria en torno a las mujeres. Y mire, continuando con la India, le decíamos ayer que una parte importante de la expresión cultural y artística de la India está en el cine. Vamos a ver y a escuchar pues parte de la cartelera que trae India en esta ocasión. India nos prepara una muestra de su cinematografía durante estos días de feria. Este lunes 2 de diciembre, esta es la cartelera. Paquet Sa. Nargis, una bailarina y cortesana, sueña con escapar de su vida deshonrosa, pero es rechazada por la familia de su marido. Ella muere sola, dando a luz a una hija que también se convertirá en una cortesana. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, 16 horas.
Más información sobre estas y otras funciones en la página de la Feria Internacional del Libro. Bueno, de nueva cuenta la invitación para que consulten la cartelera que está disponible en la página oficial de la Feria Internacional del Libro, una muy buena oportunidad para acercarse a esta expresión de India, que lo decíamos también ayer, Omar, hoy por hoy la producción cinematográfica de este país es de las más importantes en el mundo, no solamente por la cantidad de producciones que realizan, sino también por el sello muy particular de India, ¿no? Así es, vamos a ver a lo largo de toda esta semana un montón de pequeños fragmentos de estas películas que se van a poder observar tanto en la Cineteca como en el Cineforo. Es tiempo de una pausa y continuamos aquí en Enfilados. Regreso en Enfilados, gracias a usted por continuar con nosotros y me da especial gusto saludar en este espacio a uno de los periodistas pues más queridos y más respetados de México, José Reveles. José Reveles, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y yo quisiera decir, si me permite, quizá el periodista que en primera instancia o primero empezó a hablar de temas que hoy por hoy ya son muy cotidianos. Si nos referimos a la violencia, nos referimos a los cárteles, la forma en que operaban y las grandes figuras que estaban al frente de estos cárteles. Hoy, Pepe, pues hay mucho para conocer y hablar en torno a este tema, ¿no? Apenas ayer había una masacre cerca de Piedras Negras, ¿no? Claro. Nosotros empezamos a hablar de esto, fíjate, en una revista que yo fundé después de salir del proceso, que se llamó Filo Rojo. Le llamamos La Frontera entre lo político y lo policíaco. Claro. Y queríamos darle un valor agregado a la nota roja y sacarla de sus confinamientos en los que estaban los medios, tanto prensa escrita como radio como televisión, y darle un contexto para que saliera la información general. Y ya ocurrió, eso ya ocurrió, digo, porque antes no se hablaba de estas cosas terribles en las primeras planas, ahora todos los días. O se abordaban de una manera distinta, ¿no? En los medios que eran tradicionalmente de nota roja, y como bien lo dice Pepe, el profundizar, el investigar, el explicar el fenómeno de la violencia tiene que ver más allá con la nota por sí sola roja, ¿no? Sí, hay que darle un poco de contexto, hay que dar explicaciones, hay que escoger las que merecen estar en ese lugar, claro, y no nada más las tipo de solamente sangre, ¿no? Como en la época, la nota roja, pues había revistas o periódicos especializados, y en los normales, en los de todos los días, aparecía como recluida en una sección. Entonces pues saltó a la primera plana. Y bueno, porque el país se volvió de nota roja. Que tristemente, ¿no? Así sucedió. Y en esta ocasión, presentando aquí en la Feria Internacional del Libro, una de sus más recientes obras, Mirando a los ojos de la muerte, Pepe. Es una especie de recuento o recopilación, antología de cosas que he escrito durante muchos años. Entonces incluso los temas pueden variar. Vamos desde el embate contra el sindicato petrolero en tiempos de Salinas con la quina, ¿no? Pasando por la división del cártel de Sinaloa entre los Beltrán Leiva y la gente del Chapo Guzmán y el Mayo, hasta pasar por lo que a mí me interesa muchísimo, que es los falsos positivos, o sea, esto que en Colombia sí se denomina, pero que en México también, según yo, ocurre, o sea, presentar gente como si fuera culpable de delitos sin serlo, o sea, inocente, es una fábrica de culpables, ¿no? Y finalmente también hay un tema sobre los 43 desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Claro. Pepe, cuando usted empezó a retratar la realidad de nuestro país en los medios escritos y luego en sus primeras obras, ¿imaginó que este fenómeno iba a tener tal evolución que íbamos a estar hablando de un país de fosas donde se encuentran miles de cadáveres o que se han encontrado miles de cadáveres en diversas partes del país?
o que incluso el Chapo Guzmán iba a tener un final en una cárcel de Estados Unidos? Ya se vislumbraban muchas cosas graves, ¿no? No exactamente las que ocurrieron, pero digamos que el clima generalizado de inseguridad en el país, la existencia de lugares que no tienen gobierno, que se llaman, pues donde hay vacíos de poder, en donde no manda la autoridad electa en las urnas, sino las autoridades de facto, que son desde los viejos caciques hasta los nuevos jefes de la delincuencia organizada, las rutas intransitables en que se ha convertido muchas regiones del país, esta que transitaron las mujeres de la familia Levarón y sus niños, ¿no? Pero también las podemos ubicar en el norte de Veracruz, o las puedes ubicar en Michoacán, o quizá en el noroeste por la ruta hacia Baja California, por Sinaloa, Sonora. En fin, son muchísimas en este país. Se ha descompuesto de muy fea manera y desgraciadamente pues hay que estarlo describiendo para que la gente sepa lo que pasa, ¿no? La política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido cuestionada, hay que decirlo, una política, pues él mismo lo ha descrito como abrazos no balazos, ¿tendrá algún resultado efectivo en esta lucha contra la transformación de los cárteles? Yo creo que los cárteles son de por sí un negocio que necesita de la violencia, necesita imponer su ley, necesita demostrar poderío, ¿no? Y ese poderío ni siquiera es contra el gobierno, es contra las pobres poblaciones que caen o las comunidades que caen en sus garras, ¿no? Pero yo creo que se requiere una respuesta, sí hay necesidad de hacer un cambio de paradigma, no haciendo la confrontación armada que se hacía en los sexenios pasados, digamos, a partir de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino hacer un trabajo de inteligencia. Quizá atacar a la delincuencia organizada con todo menos las armas. No es que esto coincida con lo que está diciendo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí hay una parte de razón en decir, bueno, no sigamos por la vía violenta, busquemos otro camino. El problema es que no aparece ese otro camino. O sea, yo creo que es el trabajo de inteligencia, es pegarle en las finanzas, en el poderío económico de los grupos delincuenciales, ir a sus empresas fantasma, investigar a sus prestanombres, que pueden ser empresarios, a sus protectores que son políticos, en fin, todo ese trabajo falta por hacer en México. ¿Hay esperanza? No sé cómo lo ve usted, luego de ver pues estas escenas que nos provocan horror. Usted ya lo mencionaba, el caso más reciente de la familia Levarón. Creo que no nos hubiéramos imaginado que el crimen o los grupos delincuenciales pudieran llegar a esta hazaña y a esta manera de agredir a gente inocente como mujeres y niños, ¿no? Sí, ahí el problema es el intento de dominar territorios, de que nadie más les dispute las rutas por las que pasa no solo el tráfico de drogas, también el tráfico de seres humanos, ¿no? De migrantes, el tráfico de mujeres y de niños, ¿no? Por donde ellos pueden hacer lo que quieran, incluso cobrar piso ya en las ciudades en donde existen negocios, ¿no? Todo eso hay que acabar con el tema de que ellos sean los que dominen los territorios. Hay que quitarles la posesión. ¿Cómo se la quitas? Pues solo por la vía económica, porque ellos se fortalecen, no importa cuánto les mates, digamos ahora en esta última incursión del cártel del noroeste, en un poblado en Villa Unión, cerca de Piedras Negras, hubo 15 sicarios muertos. Pues no les importa a ellos si 15 sicarios muertos, porque pueden tratar 30 más, o 40 o 50, porque tienen el poderío económico. Eso es lo que hay que quitarles. Hay que quitarles la protección política.
Claro. José Reveles, como siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por su espacio, por su tiempo y por su generosidad para compartir su conocimiento sobre estos temas. Me da mucho gusto, Belén, y pues un gran saludo al público de Jalisco. Gracias, pues ahí está la invitación también para que ustedes que vienen en estos días a la Feria Internacional del Libro se acerquen a la obra de José Reveles, para quienes no la conocen, y para sus lectores de siempre, pues buscar su más reciente obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Continuamos en Enfilados, este programa que hacemos con mucho cariño desde el Canal 44 para llevarle todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro en esta su segunda jornada, 2 de 9, Belén. Así es, apenas vamos empezando, pero la verdad es que ha sido muy intenso el inicio de esta feria, porque no solamente hay presentaciones de libros y los acercamientos con los escritores, sino que además, Omar, es muy interesante escuchar también estos espacios que se abren para la reflexión, para el pensamiento y por supuesto también para la aportación de soluciones a esta vorágine de problemas que a veces nos agobian como nación. Y bueno, son precisamente los jóvenes, Omar, uno de los sectores más entusiastas al momento de participar en las diferentes actividades de la Feria Internacional. Así que vamos a ver el siguiente trabajo que nos ha preparado nuestra compañera Alexandra. El día de hoy nos encontramos en el Salón de los Ilustradores. ¿Me podrías decir qué es? Sí, este es un espacio de vinculación entre el mundo de la ilustración profesional, especialmente el mundo de la ilustración editorial, y el público general. Es un espacio que tiene una programación abierta al público el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, en el cual invitamos a ilustradores de reconocida trayectoria para que tengan actividades que ellos desarrollan con un tópico determinado. El principal objetivo es que la gente aprenda cosas acerca del mundo de la ilustración. Eso está increíble. Y cuéntame, más o menos, ¿para qué público está dirigido? Para todo tipo de público. Vienen niños, vienen señoras, vienen personas mayores, vienen estudiantes. El programa del Salón de los Ilustradores es una parte del programa para ilustradores que organizamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, tiene un programa mixto entre estas pláticas que son abiertas a público general el primer día de semana, y también tenemos talleres especializados para ilustradores que se registran dentro del programa de Filustra, que es el foro especializado para ilustradores. Ah, perfecto. Y cuéntame un poquito, más o menos, ¿qué tipo de eventos tienes para los jóvenes? Bueno, aquí todas las actividades del Salón de los Ilustradores son para jóvenes. Tenemos, por ejemplo, una tapatía, una cineasta muy reconocida que ahorita está trabajando con Guillermo del Toro, se llama Carla Castañeda, que ha recibido varios premios internacionales. Tenemos actividades con gente de Colombia, de Marruecos, de Chile, de Estados Unidos, de China. Y bueno, todos los jóvenes, toda la gente en general está invitada a participar. Las actividades funcionan un poco de esta manera. El tallerista hace una exposición acerca del tema que eligió, de unos 15-20 minutos, y a partir de ahí desarrollan una actividad lúdica, una actividad de tipo taller, con la guía del ilustrador o ilustradora que esté participando. Y bueno, es una parte que nosotros creamos como para que la gente que tenga interés acerca del mundo de la ilustración pues pueda tener un contacto. ¿A poco no están increíbles todas las actividades que tienen preparados para nosotros los jóvenes? Todos a los que les gusta dibujar, a los que les gusta ilustrar o la animación, pueden darse una vuelta, y aquellos que no, también. Eso es para todas las edades, y en el Salón de los Ilustradores tiene actividades para todos los gustos. Acompáñenme mañana aquí en Fil Joven. Bueno, y casi de la mano con la ilustración podemos también sumar pues, los cómics, que este año la Feria Internacional del Libro hace un guiño muy especial a los 80 años de la creación del Caballero
de la Noche, mejor conocido como Batman. Esto será el próximo jueves 5 de diciembre a las 7 de la noche en el Foro Rius. Por supuesto, seguramente los jóvenes estarán más que interesados en este encuentro, Omar. Así es, y para continuar con la información que nos han preparado nuestros compañeros reporteros, vamos con el pulso diario de la información que se generó en esta segunda jornada. Una noche del año 2003, en medio del régimen de Hugo Chávez, Rodrigo Blanco se topó con un hombre enigmático para que naciera The Night, la novela que le valió ganar el premio bienal Vargas Llosa. El hombre me tiende un papel, un pedazo de papel, yo lo agarro y arranca y se va. El papel era una especie de mensaje apocalíptico, decía: Venezuela cayó en las garras del castrocomunismo, Venezuela va a entrar en una vorágine de hambruna, violencia y destrucción, vendrá el hambre, vendrá la oscuridad, o sea, todo un mensaje apocalíptico. Y además estaba firmado por el Quitasueños. Ese era el nombre que se inventó este personaje estrambótico. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor venezolano compartió cómo ese hecho dio surgimiento a un cuento y después terminó en una novela multipremiada. A 500 años de la llegada de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlán, se analizó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la narrativa de la historia desde dos ópticas que se contraponen, los conquistadores y los indígenas. El escritor Juan Villoro destacó la repercusión de la conquista en la literatura. Decía Neruda que los españoles se llevaron nuestro oro y nos dejaron su oro. Y se refería con este segundo oro a la lengua castellana, el idioma que ha permitido que se escriban los cuentos de Jorge Luis Borges, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y tantas otras obras extraordinarias. Tenemos desde luego una deuda pendiente por los muchos idiomas originarios que todavía se hablan en nuestro país y en otras regiones de América Latina y que no tienen estatuto de idiomas oficiales ni posibilidad de expresarse. Entonces la conquista extiende sus efectos hasta nuestros días. El periodista recordó que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es la crónica más conocida de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan y es de Bernal Díaz del Castillo, a la cual calificó como una narrativa fundacional del propio género de la crónica. A pesar de que él quiere hacer una historia verdadera, es lo que hace también interesante su discurso. O sea, que él escribe desde la perplejidad, escribe desde la incertidumbre, desde el desconocimiento. No se necesita saberlo todo para contar lo que uno está viendo. La crónica se funda justamente en esta posibilidad de narrar así, es decir, en las virtudes de la perplejidad. Y el libro de Bernal Díaz del Castillo es un monumento justamente construido de esta manera. Juan Villoro resaltó en contraparte la relación de Michoacán, el texto indígena más extenso de la cultura purépecha y que está escrito para recitarse. Eduardo, que es arqueólogo, sabe que la cultura purépecha no dejó pirámides tan excepcionales como las de la cultura maya o como las de la cultura mexica o Teotihuacán, por ejemplo, pero dejó un edificio hecho de palabras que es la crónica, la relación de Michoacán. En febrero de 1939 nació el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que este año celebra su 80 aniversario. Para conmemorarlo ha publicado un libro que reúne 15 ensayos y un extenso material fotográfico sobre el patrimonio arqueológico y cultural de México, que además ganó el Premio Caniem 2019 al arte editorial por biografías y memorias. Y una institución que debe pensarse y repensarse, porque sin ella no entenderíamos el México del siglo XX y tampoco podríamos pensar en un proyecto nacional de transformación de México en el siglo XXI. En este libro, donde participan investigadores y académicos como Eduardo Matos, Antonio García de León, Alicia Barabás, Antonio Machuca, entre otros, sintetiza 8 décadas de vida de la institución mexicana, que además fue la primera dependencia latinoamericana dedicada a proteger el patrimonio cultural.
Hueso en Enfilados, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, compartiendo además con ustedes charlas deliciosas con los escritores que año con año se dan cita aquí a esta fiesta de las letras. Este año, por cierto, 800 escritores, ni más ni menos, de 37 países, así que ya se imaginarán ustedes de la oferta que hay. Pero sin duda alguna, un ejercicio por demás interesante el tenerlos aquí de carne y hueso, como es el caso de Julián Herbert. Julián, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Elena? Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Bueno, eres escritor, eres poeta, pero además eres músico, maestro y escribes además para varios suplementos de diarios a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, me gusta mucho. La práctica del periodismo es algo que no he hecho nunca. Como no me dedico a eso de tiempo completo, pero es algo que hago esporádicamente, lo disfruto mucho. La verdad es que básicamente en los últimos años, desde hace 12 años me dedico solo a escribir, pero eso también te da libertad como para hacer distintas cosas o explorar distintas facetas, ¿no? Entonces ha sido muy interesante para mí eso. Claro. Y bueno, en esta ocasión, Julián, nos acompañas con la presentación de tu más reciente obra, Ahora Imagino Cosas, que además, como bien decías, quizá para los tapatíos sea un acercamiento pues a una de las playas más socorridas por nosotros, que es Puerto Vallarta, y luego también por Acapulco, que digamos es la playa más socorrida de los capitalinos, ¿no? De la gente de la Ciudad de México. Bueno, el libro que tiene distintos focos narrativos, pero uno de los aspectos que trata es en los puertos, algunos puertos mexicanos. En Puerto Vallarta no alcancé a terminar la crónica de Puerto Vallarta, pero está, digo porque hubo ahí yo tenía un proyecto de hacer la crónica de Puerto Vallarta, no terminó de cuajar, digamos, pero está Los Cabos, está Mazatlán y está Acapulco, ¿no? Que es Acapulco, la crónica de Acapulco es la que abre el libro. Y bueno, el tema general bueno, hay muchas ciudades en el libro. Creo que tiene que ver mucho con el agua, porque también está el Océano Pacífico como una figura y están los ríos también. Hay una pequeña crónica sobre Shanghái, ese es como el otro lado del Pacífico, y hay otra crónica sobre Chile que sucede entre Talca y Valparaíso. Claro. Y Julián, este libro, tú ya lo acabas de mencionar, son crónicas, pero ¿es una crónica con ficción o qué tan apegada a la realidad es lo que tú ahí escribes? Bueno, ese es un tema que de pronto me es difícil precisar, en la medida en la que digamos que son crónicas en el sentido estricto de que no hay ficción en cuanto a la invención de sucesos, pero los elementos ficcionales creo que están en el tono, ¿no? La forma de narrar, a mí me interesaba mucho, mira, como vivimos en un mundo en el que el universo de lo público y lo privado están tan compenetrados ya, es un ejercicio cotidiano en las redes sociales que estás escribiendo sobre lo que vas a desayunar y al minuto siguiente estás tuiteando sobre problemas de ecología y después estás hablando sobre lo que dijo el presidente de las mañaneras, ¿no? Entonces, esa movilidad que hay, me interesaba mucho construir relatos que reflejaran un poco esa movilidad, ¿no? Entonces recurrí a los términos de la crónica gonzo, que es un género que se ha practicado desde largo ya, y también a las herramientas del reportaje, y traté de combinar esos elementos para construir estas historias que son, en muchos de los casos, algo que traté de hacer es que yo iba a reportear una historia, porque finalmente los relatos están reporteados, es decir, están pensados como el impulso inicial es el del reportaje, pero luego están atravesadas por una experiencia que surgió ahí de pronto, ¿no? Que yo no esperaba que surgiera. O al revés, yo fui a Chile a hacer un viaje más bien académico y me topé con un feminicidio, me puse a investigar y además de la investigación del feminicidio también me interesaba investigar por qué razón esos temas tan álgidos nos cuesta tanto trabajo narrarlos desde la voz masculina. ¿Cuál es el hilo conductor de todas estas historias? ¿Qué une a todas estas ciudades? Bueno, yo creo que para mí la experiencia del libro tiene que ver con
con el haber estado ahí, ¿no? Con el haber pasado por ahí. No son necesariamente, no hay unidad temática, aunque bueno, hay distintas ciudades. Lo que creo que es que la pulsión, el impulso de escritura es parecido. Finalmente son todas historias que están atravesadas, salvo la última, que habla sobre el origen del narcotráfico en Tamaulipas en los años 70. Y su conexión incluso con la época del alemanismo. Las demás crónicas están atravesadas por el pensamiento autobiográfico también, ¿no? Claro, y fíjate que esto que mencionas curiosamente es parte, digamos, del resto de tu obra, incluso una de tus novelas que mayormente ha trascendido, pues tiene que ver con hechos que viviste en tu infancia, con tu madre. ¿Qué tanto escribir sobre estos temas que algunas veces resultan dolorosos puede un poco exorcizar también lo que uno lleva adentro? Claro, para mí, yo no sé hasta qué punto eso sirve para resolver cosas interiores. Creo que en parte tiene que ser así, pero también creo que yo no tengo las herramientas clínicas, digamos, para hablar de eso. Lo que sí creo que puedo hacer es tratar de elaborar esos materiales para que se conviertan en una experiencia estética compartida con el lector. Yo creo que la construcción de relatos autobiográficos no me resulta atractiva simplemente porque se trate de mí, porque podría ser cualquier otro personaje, pero a mí me permite en realidad dialogar con el lector en un plano personal, y a mí eso me interesa mucho, el diálogo con el lector. Yo no creo que los lectores, ahora está como muy de moda ver al lector como una especie de cliente al que hay que complacer. Yo no creo que los lectores sean clientes de los escritores, yo creo que los lectores son compañeros de viaje. Y en esa medida el diálogo, y a veces con los temas que regresan o con los distintos libros, vas dialogando de manera distinta con el lector y vas cambiando. Y yo sí creo que aunque sea un grupo muy reducido de lectores, a veces uno tiene lectores de varios libros y eso va construyendo una dinámica de pensamiento que transita de un lado hacia el otro. Porque yo finalmente lo que más soy, más que escritor incluso, yo creo que yo soy lector sobre todo. Claro, y lo decíamos, Julián, antes de entrar a esta charla, que tienes varias actividades dentro de la Feria Internacional. Decíamos que este lunes vas a estar en Tepatitlán, ¿no? Donde estarás dialogando con jóvenes universitarios en torno a tu obra. Estarás también pues en una mesa con escritores como Javier Cercas, Leila Guerrero, María Fernanda Ampuero, o sea, 3 escritores de gran peso, ¿no? Además moderados por Volpi, que es otro gran escritor también. Y quisiera detenerme en esta actividad que vas a tener de mujeres precursoras de las letras mexicanas bajo la mirada de 3 escritoras chilenas. Y quisiera detenerme aquí porque me parece que son 2 temas de total actualidad. Las mujeres en esta lucha por recuperar los derechos de las féminas, de acabar o de luchar en contra de la violencia que han sufrido durante muchos años, y un país como Chile, hoy por hoy en el ojo de las noticias también por todos estos movimientos, ¿no? Claro, bueno, yo tengo una relación muy estrecha, por una parte una relación muy estrecha con Chile, con los escritores chilenos, con la cultura chilena. En el libro hay esta crónica que se llama Ñoquis con entraña, que es sobre Chile. Me da muchísimo gusto estar en esa mesa porque sí reúne 2 de mis preocupaciones como más cercanas en este momento. Una es esa visión de lo latinoamericano, por supuesto que lo que está sucediendo en Chile nos importa a todos. La complejidad de lo que está sucediendo en Latinoamérica y de las formas de autoritarismo, de izquierda o de derecha, da igual, pero que finalmente nos atañen a todos. Y por otra parte, estar en la mesa con 3 escritoras a las que admiro, y hablando de escritoras mexicanas además, porque una cosa con María Fernanda Ampuero, que es una poderosísima escritora y una amiga querida. Con María Fernanda Ampuero en algún momento hablábamos de eso en otra mesa, de que pues no es que las escritoras estén surgiendo ahora, sino que han estado siempre ahí y han sido postergadas por las miradas del mainstream, ¿no? Entonces es muy gratificante reencontrarnos como lectores con esas autoras, con las lecturas frescas de una literatura que viene ahora. Entonces
Yo creo que es un momento de una dinámica muy interesante y que esta feria en particular está muy cargada por ese fenómeno editorial y además una cosa que me interesa mucho es que al poner a las autoras en el foco de la mirada se está desplazando un poco la novela, porque no necesariamente las escritoras más jóvenes han optado por la novela como mecanismo de expresión. Hay muchas ensayistas, por ejemplo, de la nueva generación, hay muchas poetas, Leila que practica periodismo, la crónica y el perfil, María Fernanda, que además de hacer crónicas es una extraordinaria cuentista. Entonces también eso me parece muy interesante, ¿no? Poner en juego la discusión de género más allá de la definición entre hombres y mujeres y poner en juego la concepción que tenemos de la civilización. Eso creo que es algo muy atractivo. Claro. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, Julián y Herbert, pero sí quisiera hacer una pequeña reflexión sobre eso que decías. Hace algunas horas escuchábamos a Siri Husbeth, esta gran escritora estadounidense, una de las feministas más reconocidas a nivel internacional, y justo decía eso: las mujeres no solamente escribimos novelas rosas, abarcamos muchísimos géneros, aun cuando los hombres a veces resisten un poco a leer la literatura escrita por mujeres porque piensan que escriben novelas rosas, ¿no? Entonces, me parece que viene esto muy ad hoc a lo que hoy tú nos has narrado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ellen. Bueno, nosotros terminamos así esta charla, pero usted no se vaya porque todavía tenemos mucho más aquí en Enfilados. Continuamos en Enfilados, este programa del Canal 44 sobre los 9 días de la Feria Internacional del Libro y, bueno, además de literatura, pues hemos visto que la Feria Internacional trae consigo otras ramas. Ya vimos, por ejemplo, unas cápsulas sobre las presentaciones de películas, de artes plásticas también, y es momento ahora de hablar de arquitectura, Belén. Así es, que no podemos separar a la India de esta expresión importante milenaria que es la arquitectura. Hay que decir que particularmente India ha mezclado en sus expresiones de arquitectura su historia, pero también su cultura y por supuesto la religión. Y sin duda alguna, Omar, uno de los edificios hoy por hoy más hermosos que tenemos en el mundo es el Taj Mahal. Así es. Pues bueno, vamos a ver este pequeño contenido sobre la arquitectura que nos trae la India. India es un país con uno de los legados históricos y culturales más extensos del mundo. Un país que celebra y protege la diversidad de su pueblo y su identidad, demostrando así la importancia de reconocer y transmitir el imaginario que India le aporta al mundo. Gracias a la multiplicidad que representa el pueblo indio, el tiempo transcurre de una manera diferente al resto del mundo. En India, el pasado y el presente conviven de una manera cotidiana, casi imperceptible a través del bullicio que envuelve al país. La prueba de esta convergencia temporal más apreciable es la cápsula del tiempo que representa la arquitectura india. Las raíces de este país están profundamente amalgamadas a sus religiones y culturas varias, con más de 2000 años de antigüedad. El acervo arquitectónico en la India cuenta con 28 edificaciones incluidas al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, esparcidas por todo lo largo y ancho del país. El proceso evolutivo apreciable a través de la arquitectura de la India representa una joya antropológica con un valor incalculable para la historia de la humanidad. El legado milenario que India le ofrece al mundo es un tesoro invaluable y un gran camino por recorrer.
impresionante los edificios que hay a lo largo y ancho de todo el país, del territorio de la India. Y bueno, ahora que estamos hablando de arquitectura, este lunes a las 11 de la mañana en el Paraninfo Enrique Díaz de León se va a entregar el premio ARPA Phil a Eric Owen. Bueno, es un arquitecto californiano que, bueno, es considerado una de las voces más emblemáticas de la arquitectura contemporánea. Así es, Omar, y de la arquitectura nos vamos a la expresión más deliciosa que tiene India y nos referimos a su gastronomía. Leía, por ejemplo, una columna invitada del escritor mexicano Javier Velasco, gracias, en torno precisamente a los olores y sabores de la India. Decía que apenas estaba justo llegando a Nueva Delhi cuando el aroma de la comida de la India ya estaba impregnando sus sentidos. Así que, bueno, y por supuesto hay que hablar de olores, pero también de sabores y del colorido que envuelven a esta expresión de la India. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. Escritos en sánscrito, los textos védicos plantean el conocimiento espiritual de la cultura india. De aquí se desprende la Ayurveda, que escrito miles de años atrás, antes que la medicina moderna, esta sabiduría plantea la conexión entre mente y cuerpo, y hasta nuestros días es uno de los sistemas de salud mente-cuerpo más sofisticados y precisos del mundo. En la tradición culinaria de la India es una ciencia, es una alquimia. Ahí se entiende que cada especia no solamente da sabor y aroma, sino que es un antídoto para ayudar al cuerpo a digerir el alimento. Tal como Hipócrates promulgó en su momento la frase que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, los sabios y estudiosos de los Vedas ven en la variedad y combinación de especias la manera de nutrir y sanar cuerpo y alma, pues son estas, las especias, el medio natural para equilibrar el cuerpo físico y sus dolencias. Entonces nosotros somos un organismo con esos elementos. Y el elemento que se encarga de la digestión principalmente es el fuego. Se dice que el fuego dentro de nuestro cuerpo digiere los alimentos. Entonces, cuando tú ingieres un alimento pesado como la papa, el Ayurveda dice, tienes que ayudar al cuerpo a aumentar el fuego. Entonces, tienes que usar especias que aumentan el fuego del cuerpo. La principal es la pimienta negra, el chile. Entonces, esos dos elementos aumentan el calor corporal, el fuego del cuerpo, entonces puedes digerir mejor la papa. La segunda función vital más importante después de respirar es alimentarse, y para que el binomio mente-cuerpo esté saludable, la doctrina ayurvédica propone que es necesario llevar una dieta colorida y deliciosa, y dispone que es necesario consumir en cada alimento los 6 sabores del Veda: dulce, salado, agridulce, picante, amargo y astringente. Al hacerlo, te aseguras de incluir así los principales grupos y nutrientes alimenticios. Y cada masala debe de estar pensada de manera que ayude al ser humano, al cuerpo, a digerir el elemento que va a consumir, de manera que el cuerpo transforme correctamente en energía todos esos alimentos que está ingiriendo. Así, en cada bocado, el perfume concentrado de las especias, la cantidad exacta de estas, armoniza no solo el platillo que degustas, sino también cuerpo y mente. Qué gran aportación esta de India, la medicina ayurvédica, que simplemente refleja parte de la filosofía de los habitantes de la India, tener no solamente una mente sana, también un cuerpo sano a través de lo que consumen, Omar. Claro, y con esa cápsula que nos acaban de preparar la gente de producción, pues por supuesto que se antoja muchísimo ir a uno de los restaurantes que yo creo que ya tenemos demasiados o suficientes por lo menos en la ciudad para ir a probar las delicias y la comida de India, que había leído usan hasta 25 especies, ¿no? Especias para condimentar su comida, y como bien lo dices, afortunadamente tenemos una muy buena oferta gastronómica de la India aquí en Guadalajara. Ahora, si usted quiere aprovechar y probar esta comida en el marco de la Feria Internacional del Libro, también lo puede hacer. Bueno, vámonos ya a la agenda, la recomendación que hacemos desde Enfilados para usted antes de la... Pero antes de eso, déjenme
comentarles que estamos preparando una serie de cápsulas sobre la vida de esta emblemática figura que es Mahatma Gandhi. Ahora vamos a ver cuál ha sido la obra y vamos a ver imágenes que quizá usted nunca había visto, ¿eh? Chequen. Precedido por la aureola de sus exitosas campañas en el extranjero, Gandhi llegó a la India en 1915 y fue recibido como un verdadero héroe. Su entrada en la política india no se produjo hasta febrero de 1919, cuando la aprobación de la ley Rowlatt, que establecía la censura y duras penas para cualquier sospechoso de terrorismo o sedición, le abrió los ojos acerca de las verdaderas intenciones de los imperialistas ingleses en la India. Gandhi pasó entonces a encabezar la oposición a la ley. Organizó una campaña de propaganda a nivel nacional mediante la no violencia, que comenzó con una huelga general. Pronto, esta se extendió a todo el país y las protestas siguieron en las principales ciudades, donde se registraron algunos focos de violencia, pese a la insistencia en el carácter pacífico de las manifestaciones. Las autoridades británicas se vieron obligadas a reconsiderar y la ley Rowlatt jamás entró en vigor. En los años siguientes, Gandhi se convirtió en el líder nacionalista indiscutido, alcanzando la presidencia del Congreso Nacional Indio, que Gandhi supo convertir en un instrumento efectivo en pro de la independencia de su país. Miles de indios llenaron las cárceles y el mismo Gandhi fue detenido en marzo de 1922. Cuando salió de prisión, se encontró con un panorama político distinto. El partido del Congreso se había dividido en dos facciones y la unidad entre hindúes y musulmanes, conseguida con el movimiento de desobediencia civil, había desaparecido. Gandhi decidió entonces retirarse de la política. Se convirtió en esos años en el jefe espiritual de la India, en el dirigente religioso de fama internacional que muchos occidentales, en busca de paz interior, trataban como un gurú. Pues ahí tienen la vida y obra de Mahatma Gandhi, que hay que decir que uno de sus nietos se encuentra presente aquí en la Feria Internacional del Libro para hablar precisamente de este paradigma que cambió y es hacer una revolución sin violencia. Las manifestaciones de orden, de desobediencia civil pacífica, que es, digamos, una de las grandes aportaciones de este personaje, no solo para la India, sino para el mundo. Belén. Así es, Omar. Ahora sí, vámonos a las recomendaciones en la agenda de la Feria Internacional del Libro. La recomendación que hacemos desde Enfilados. Les recomendamos también asistir mañana al homenaje póstumo a Miguel León Portilla, este historiador, filósofo, experto en la cultura náhuatl, que lamentablemente murió este año, un hombre que aportó también muchísimo a la Feria Internacional del Libro, así que vale la pena estar presente en este homenaje, Omar. Así es, y mañana también a las 7 de la tarde en el auditorio del Hotel Hilton se va a presentar, fíjense nada más el elenco, Norma Romero de las Patronas, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde y el padre Raúl Vera para hablar de los nuevos retos en las luchas sociales. También invitadísimos, es un foro totalmente gratuito. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, Belén. Así es, Omar. Muchas gracias por habernos seguido en esta emisión de Enfilados. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias.